Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joaquín y vamos a resolver hoy juntos otra pregunta de LeetCode. En este caso es la número 2, Add two numbers. Y esta pregunta es de dificultad media y es un problema muy preguntado por Microsoft, una empresa que, por cierto, ahora mismo está contratando bastante gente. Y también con todo el tema del chat GPT y todo esto y toda la movida que hay de inteligencia artificial, es una empresa que promete bastante, en mi opinión. Así que vais bien si resolvéis este tipo de problemas, te partís con ventaja. Este problema consiste en lo siguiente, te dan dos listas enlazadas, dos linked lists, y no están vacías, esto es importante, ¿vale? Aunque igualmente si estuvieran vacías pues se puede hacer una simple comprobación. Y estas listas representan dos números enteros que no son negativos. Y los números están almacenados en la lista de forma inversa. Es decir, aquí en el ejemplo, como veis, la primera lista tiene 2, 4, 3. Esto representaría el número 342. Por esto es por lo que está inverso. Y la segunda lista tiene 5, 6, 4. Representaría el número 465. Lo que te piden es que devuelvas una lista que represente la suma de las otras dos listas. Y el número que tiene que representar la lista que devuelvas también va a estar almacenado en orden inverso, es decir, la suma de 342 más 465 daría 807. Entonces la lista que devuelves es 708. Vale, entonces por ilustrar un poco lo que vendría siendo este ejemplo en concreto, 342 más 465, como lo que tenemos que devolver es una lista que también esté almacenando la solución a la inversa, una solución que podríamos aplicar aquí que sería bastante simple es si recorremos estas listas, las cuales voy a separar un poco para que sea más visible. Si cogemos punteros para recorrer estas listas, podemos hacer una suma como lo haríamos cuando aprendemos a hacer la suma, que es partir de los dígitos menos significativos, ir sumándolos e ir progresando hacia la izquierda. Y si conseguimos, si tenemos algún acarreo, si tenemos algún dígito colgando, por ejemplo, 6 más 4 sería 10. Lo que hacemos es almacenar el 0 y nos guardaríamos el 1, de forma de que cuando recorramos a sumar el 3 y el 4, tenemos en cuenta ese 1 y aquí tendríamos un 8. Entonces, aquí sería igual, es decir, nosotros partiríamos de este 2 y de este 5, tenemos dos punteros apuntando a las dos listas y empezaríamos a construir la lista resultado, que sería 5 más 2. Pues empezaremos con el primer dígito, que sería un 7. Avanzamos los punteros y ahora sumamos de nuevo 4 y 6. ¿Qué es lo que pasa? De 4 y 6 es 10. Entonces tenemos un 0 y un 1 de acarreo. Por lo tanto, almacenaríamos en la lista resultado un 0 y tendríamos una variable, la cual podemos llamar carry, que tendría un 1. De esta forma, avanzaríamos de nuevo los dos punteros, sumaríamos 3 y 4, pero también comprobaríamos, ¿tenemos carry? Sí. Luego, realmente lo que almacenaríamos en el siguiente dígito no sería simplemente 3 y 4, que sería 7, sino que sería 3 más 4 más cualquier posible carry que tengamos acarreo. Y esto sería un 8. Y luego iríamos al final, o sea, seguiríamos progresando con nuestros punteros hasta el final de la lista. Y aquí terminaríamos. También vamos a comprobar lo siguiente, y es que cuando lleguemos al final de la lista podemos o podemos no tener acarreo. Es decir, carry podría valer 0, podría valer 1. Imaginaos que estemos sumando 800 más 300. Al final, como resultado es 1100, o sea, cuando sumas el 8 más 3, te quedaría 11, el cual tendría un número que es el acarreo. Entonces, en ese caso, si al llegar al final
antes de almacenar este dígito de aquí. Si tuviéramos un 1, pues lo que haríamos sería decir, a ver, pues almacenamos un 1 y ya acabamos. Que sería como el 1000 en este caso. Como veis, dado que estamos recorriendo las listas una sola vez, ambas listas una sola vez, la complejidad temporal de este algoritmo es orden de n, ¿vale? Porque es proporcional a la longitud de las listas. Y a nivel espacial, podemos decir que es orden de n también porque hemos estado construyendo la solución, la cual tiene tamaño n. Entonces, pues como estructura de datos adicional, entre comillas, es la solución que estamos construyendo. Bueno, podemos decir que el espacio sea constante. Vamos a implementar este algoritmo, vamos a programarlo. Vale, pues como veis, la estructura de datos es listNode. Pues como tenemos que recorrer ambas listas, vamos a usar punteros para ello. Entonces, como tenemos L1 y L2, vamos a usar cur1 y cur2 para la lista 2. Entonces, aquí asumimos que las listas no son vacías. Si fueran vacías, simplemente con hacer por ejemplo, si cur1 estuviera vacía, lo que hacemos sería devolver la segunda lista, porque básicamente cualquier número más 0 es el segundo número. Y también haríamos al revés, es decir, si no partiéramos de esta premisa, ¿vale? Si no nos dicen nada de que la lista no está vacía, con poner esta línea cubrimos el caso de que alguna de ellas esté vacía, incluso en el caso de que las dos estén vacías, pero no están vacías. Entonces, vamos a construir la solución, que le vamos a decir, vamos a almacenarla con cualquier nodo, -1 por ejemplo, nos da igual. Y vamos a tener en cuenta el cabezal de la solución, porque luego la solución vamos a ir construyéndola y tenemos que devolver el cabezal. Como hemos dicho, vamos a usar una variable auxiliar que la llamaremos carry. Al principio carry vale 0 porque no tenemos ningún acarreo. Y mientras cur1 sea null o cur2, mientras alguna de ellas siga teniendo datos, porque tened en cuenta que cualquier número puede ser más largo que otro, puedes tener una lista con 3 nodos y una lista con 2 nodos. En ese caso seguirías iterando los 3 nodos, pero imaginaos, vale, voy a sacar la pizarra. Vale, imaginaos este caso en el que la primera lista tiene estos 3 elementos y la segunda lista tiene 2 elementos. Es totalmente válido. Y lo que ocurriría sería que estaríamos iterando siempre y cuando alguna de ellas contenga número. En el caso de sumar 3 más null, como null no es ningún elemento, sería equivalente a sumar 3 más 0. Entonces nos quedaríamos con el 3. Entonces en este caso iríamos construyendo tipo un 7, luego un 0, luego tenemos 1 de acarreo, luego sumaríamos 3 más 1 de acarreo, más nada, luego serían 400, que se me ha ido el número. Luego aquí tendríamos 342 más 65, sería 407. Bueno, vamos a seguir con nuestro programa. Vamos a hacer una variable que es sum. Sum va a contener toda la suma que llevemos en cualquier instante de tiempo, en cualquier momento en el que tenga que sumar dos números. Tenemos varios escenarios. Si ninguno vale null, es decir, si tenemos un número más otro número, pues sum simplemente valdría la suma. Como hemos dicho, más carga. ¿Qué es lo que ocurre? Que si la suma es mayor o igual que 10, entonces nos llevamos acarreo para la siguiente suma. Entonces tendríamos que sum se quedaría como el sum más el módulo de 10 y el acarreo sería 1. Si no, el acarreo valdría 0. Otro escenario, que el primer número sea null. Si el primer número es null y estamos partiendo de la base de que ninguno de los dos no pueden valer null, significa que el segundo
sí que tiene un elemento. La suma sería el segundo elemento más el posible carry. Y de nuevo, esta suma también podría superar las 10 unidades, por lo que pondríamos esta condición para actualizar carry. Si no, es que curren 2 vale null, lo contrario, cogemos el valor del primero, más carry, luego de nuevo actualizamos carry. Y luego llega el momento de actualizar la solución. Como ves, la solución es sol, la variable sol tiene este nodo de aquí. Lo que haríamos será crear el siguiente nodo, luego diríamos sol.next con el contenido de la suma y actualizamos el puntero. Y al final haríamos lo que dije antes. Si cuando ya hemos iterado todos los números seguimos teniendo carry, que lo normal es que no, pero puede ser que tengamos carry, lo que hacemos es crear un nuevo nodo con carry, que es 1. Y devolveríamos el cabezal.next, porque el primer nodo no nos importa, que el primer nodo es este -1. Vale, y vamos a probar a ver si esto funciona. Submit. Vale, tenemos un problemilla con la memoria, vamos a ver qué es lo que puede ser. Ah, sí, se nos ha olvidado, eso está haciendo un bucle infinito, se nos ha olvidado aumentar los punteros, incrementar los punteros. Es decir, cuando estamos haciendo una suma, cuando estamos sumando los dos valores, current 1 y current 2, lo que tenemos que hacer es incrementarlos, se me ha olvidado por completo. En el caso de que usemos el segundo valor, solamente incrementamos el segundo. Y en el último caso, incrementamos el primero. Vamos a probar de nuevo. Vale, aquí tenía otro problema. Y es que esto no es un OR, sino que es un AND. Y es que en la primera condición estás asumiendo de que los dos números no estén nulos. Vale, ahora ya sí. A la tercera va la vencida. Pues nada, esto ha sido todo, chicos. El problema este, ya os digo, muy recomendado practicarlo para Microsoft. Hay muchas variaciones de este. Por ejemplo, hay uno que es igual que este, solo que en vez de los números almacenarse de forma inversa, se almacenan en su forma natural. Es decir, por ejemplo, si quieres sumar 342 más 465, se almacenarían de la forma 342 en vez de 243. Y esto es más complicado porque, como sabéis, las listas enlazadas no puedes recorrerlas del final al principio. Entonces tienes que usar la recursividad en ese caso, lo cual complica un poco el proceso.